Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez Santamaría, soy coordinador de cardiología del Sanatorio Gino Quieto y exdirector del Consejo de Cardiología Crítica y Emergencias Cardiovasculares de la Sociedad de Cardiología. Agradezco al Comité Científico de CONAREC por haberme invitado a estas highlights del Congreso Europeo 2021. En la semana hemos visto la presentación de 6 trabajos seleccionados del Congreso: el Emperor Preserve, presentado por Lucas Campana-Lagman; el Guide Heart Failure, por el Dr. Augusto Mereta; Startup 2 ACS de Sebastián Ladd; Master DAP con la doctora Pilar López Santi; Tomahawk del Dr. Leandro Passer; y ACST2 de Sebastián Lenta. Todas ellas muy buenas presentaciones. En este caso vamos a comenzar por la revisión del Emperor Preserve. El Emperor Preserve, que en perifosina es Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. En la actualidad contamos con fármacos que han demostrado gran utilidad para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEV reducida, esto es FEV menor de 40%. IECA, ARNI, inhibidores de las mineralocorticoides, betabloqueantes y CGLT2 son los pilares del tratamiento de este grupo de pacientes, pero aún no conseguimos los mismos resultados en los pacientes con una FEV mayor a 40%. Los CGLT2 han demostrado beneficio en reducción de internación por insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular. Esto ha llevado a que se estudie la molécula a fondo y se encuentre que tienen efectos pleiotrópicos, múltiples efectos que traen múltiples beneficios a nivel cardiovascular y renal principalmente. El DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce han demostrado en conjunto la reducción de muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida a menor de 40%. Entonces, ¿serán los ISGLT2 las drogas que puedan servir para pacientes con fracción de eyección mayor al 40%? El empagliflozin Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, el Emperor Preserve, realizado por Anker y colaboradores, es un estudio randomizado 1 a 1 placebo con 2.991 personas en el grupo placebo y 2.997 en el grupo empagliflozina con 10 miligramos. Se estratificaron los pacientes por región geográfica, estado de diabetes, función renal y función sistólica del BI, ya sea menor al 50% o mayor o igual al 50%. Los criterios de inclusión: mayor de 18 años, clase funcional 2, 3 y 4, función sistólica del BI preservada, llamándose preservada más de 40%, internación por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses, NT-proBNP mayor de 300 picogramos por mililitro sin FA o mayor o igual de 900 picogramos por mililitro con FA, una dosis estable de diuréticos y alguna alteración estructural en el ecocardiograma, por ejemplo, una dilatación de la aurícula izquierda. Y eran excluidos los pacientes con infarto, CV o AIT en los últimos 90 días, en plan de trasplantado, con insuficiencia cardíaca descompensada, tasa histórica más 180 o sistólica menor de 100 milímetros de mercurio asintomática, insuficiencia renal hepática. Insuficiencia renal, hablamos de una función renal menor de 20 mililitros de clearance. El punto final primario es combinado de tiempo al primer evento, muerte cardiovascular o internación por insuficiencia cardíaca. Se hizo el screening de 11.580 pacientes, de los cuales fueron randomizados 5.988 pacientes. ¿Por qué se perdieron tantos pacientes entre el screening y la randomización? Porque el 95% de estos pacientes no cumplían criterio NT-proBNP. Estos 5.988 pacientes fueron, como dije previamente, asignados a dos grupos: el grupo con tratamiento con ralifocina, 2.997 pacientes, y 2.991 pacientes asignados al grupo placebo, seguidos por 26 meses promedio. Algunas características de la población randomizada: la edad promedio era de 72 años, el 81% tenía una clase funcional de 2, 18% de clase funcional 3, menos del 9% de clase funcional 1 y 4. La fracción de eyección promedio es 54%. Fijémonos que el grupo, los pacientes tenían, el 33% de los pacientes tenían fracción de eyección mayor de 40 pero menor de 50, el 34% tenía fracción de eyección mayor de 50 pero menor de 60, y el 32% tenía fracción de eyección mayor de 60. 49% de pacientes diabéticos, 50% con fibrilación auricular, 23% han tenido una internación por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses y el 91% eran hipertensos.
el 50% de población tenía un clearance de creatinina menor de 60 mililitros por 1,73 metros cuadrados. El punto final combinado para muerte cardiovascular e internaciones por insuficiencia cardíaca fue significativo, con una reducción del 21%. Principales hallazgos: vemos que el punto final combinado fue significativo, como dijimos, con 13,8% de eventos en el grupo con tratamiento con plerixatina, contra el 17,1% de eventos en el paciente en el grupo placebo. No hubo diferencia en el grupo en lo que es muerte cardiovascular, y el beneficio fue más que nada en cuanto a la internación por insuficiencia cardíaca, con 8,6% de eventos en el grupo en palifosina contra 11,8% en el grupo placebo. Como hallazgos secundarios, encontramos una reducción de las hospitalizaciones totales, unos cambios en la pendiente media de la fracción de eyección por año menores en el grupo de palifosina, sin cambios en el punto renal compuesto, sin cambios en la mortalidad de cualquier causa, ni tampoco en el desarrollo de diabetes en los pacientes con prediabetes. Y el beneficio fue tanto para los pacientes con diabetes como sin diabetes. Como conclusión, la empagliflozina redujo el riesgo combinado de muerte cardiovascular u hospitalización para insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y una FEBI conservada, independientemente de la presencia o ausencia de diabetes. Pero miremos este dato también, que es interesante. El beneficio fue mayor en los pacientes con una fracción de eyección menor de 50, es decir, el 30% que estaba entre 40 y 50. Pero a medida que va subiendo de 50, el beneficio se va neutralizando. En los estudios que han intentado demostrar algún beneficio con otros fármacos, otros grupos de fármacos, en los pacientes con función preservada, hemos visto algo similar. El Topcat con espironolactona demostró algún cierto beneficio en los pacientes que tenían una fracción de eyección menor de 50. El estudio con sacubitril/valsartán, el Paragon, demostró lo mismo. Una población muy similar en el Plerixafor, con un gran porcentaje de pacientes diabéticos, demostró un beneficio a medida que se reduce la fracción de eyección desde 50 para abajo. Es decir, de 50 para abajo se encontraría algún beneficio con estos fármacos, ya no por arriba del 50% de FEI. Entonces podemos decir que el ISGLT2 es el fármaco para usar en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Diríamos que en realidad la utilidad sería mayor para pacientes con función sistólica levemente deprimida, según la nueva clasificación de la ESC. Seguimos con el Guide Heart Failure. Monitoring Guided Management of Heart Failure, un estudio randomizado. Sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, antes de descompensarse, presentan en los últimos 30 o 40 días un incremento paulatino de las cargas. Empieza a aumentar la presión pulmonar, la media pulmonar, hasta que en los últimos 10-15 días el incremento es mucho más rápido hasta que llega a la descompensación. La clínica se llega a ver que es el aumento de peso en los últimos 5 días aproximadamente. Por eso sería muy bueno tener un mecanismo que pueda alertarnos de que el paciente está llegando a esa descompensación, como para tomar alguna medida y evitarlo. El CardioMEMS es un dispositivo muy chico, del tamaño de una moneda aproximadamente, que se introduce por vía endovascular a una rama pulmonar, obtiene datos de presión. Estos datos son leídos por una especie de almohada que usa el paciente en la cama, y eso se mandan esos datos por telemedicina a una central que va a estar leyendo, y ante algún cambio va a comunicarse con el paciente para tomar una medida. El estudio Guide Heart Failure, liderado por Joan Lindenfeld y colaboradores, el objetivo fue evaluar la seguridad y efectividad de realizar un tratamiento de la insuficiencia cardíaca dirigida por los valores hemodinámicos del CardioMEMS en comparación al tratamiento habitual. Los objetivos de inclusión: clase funcional 2, 3 y 4, BNP mayor de 250 o pro-BNP mayor de 1000 o internación en los últimos 12 meses. Exclusión: pacientes trasplantados en plan de serlo, pacientes con requerimiento de asistencia mecánica inotrópicos y pacientes de estadio D de insuficiencia cardíaca.
Fueron enrolados 1000 pacientes, todos con CardioMEMS. Fue simple ciego, 1 a 1 para tratamiento guiado por hemodinamia versus tratamiento habitual. Como algunos datos llamativos, el seguimiento fue de 12 meses, en edad promedio 71 años, la clase funcional 2 se encontraba el 30%, clase funcional 3 65%, clase funcional 4 6%. 49% diabéticos, FAs y aleteo 60%, una FEBI promedio del 38%, más del 40% de FEI tenía el 45% de población, más del 50% tenía el 31%. La presión pulmonar media de 28 y una wedge de 16, esas son las condiciones basales de la población. Punto final primario fue muerte, internación por insuficiencia cardíaca, consultas de emergencia por insuficiencia cardíaca y el análisis secundario, internaciones por insuficiencia cardíaca, cambios en la presión pulmonar desde el reclutamiento al final y muerte cualquiera. Resultado final del estudio no dio significativo. Internaciones por insuficiencia cardíaca no tuvo una P significativa, como tampoco lo tuvo los cambios en la presión pulmonar y la muerte de cualquier caso. Pero fíjense, este fue uno de los estudios que fue afectado por la pandemia del COVID. El 70% de los pacientes fue randomizado y seguido antes de que se declare la pandemia, pero quedó un 30% de pacientes después de la pandemia. Fíjense el hazard ratio del punto final primario, el intervalo de confianza evaluado durante el tiempo. Al inicio del estudio se veía cómo iba pasando de la unidad y justo cuando empieza a declararse la pandemia ya se estaba alejando de la unidad, pero a medida que se declaró en marzo la pandemia, se estabilizó y se fue reubicando ese hazard radio para la unidad. Los diseñadores de este estudio hicieron un análisis pre-COVID y vieron que en el pre-COVID sí hay una reducción significativa, sobre todo de internaciones. Como conclusión, el tratamiento de insuficiencia cardíaca guiada por hemodinamia no dio resultados favorables para reducción de puntos combinados de mortalidad y eventos de insuficiencia cardíaca totales en comparación al grupo de control. El ESCAPE ya había demostrado algo similar, con el uso de Swan-Ganz en pacientes internados en unidad de cuidados intensivos. Lo importante acá es que no es solo la información lo que es importante, sino también lo que uno puede hacer terapéuticamente. La pandemia generó en los pacientes con insuficiencia cardíaca una reducción de los eventos. Esto hizo que costara más diferenciarlo del grupo tratado por telemedicina. La pregunta es si existirá alguna revancha para el tratamiento a distancia en la insuficiencia cardíaca. STOP-DAP 2 ACS 1-month dual antiplatelet therapy followed by clopidogrel monotherapy in acute coronary syndrome. Sabemos que en los pacientes post-angioplastia en un síndrome coronario agudo deben ser antiagregados por 12 meses con doble terapia. Hay poca evidencia en el uso de doble terapia antiagregante ultracorto con clopidogrel. Hay evidencia con ticagrelor, con antiagregantes más fuertes. El objetivo de STOP-DAT de Hirotoshi Watanabe fue evaluar la eficacia y seguridad de un mes de DAP continuando con clopidogrel monoterapia por 12 meses versus DAP con clopidogrel por 12 meses con stents de cromo, cobalto, liberadores de hemolinos. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto y randomizado. Se randomizó a un grupo de DAT ultracorto, un mes que están con aspirina más un P2I12 y al mes se suspendía y continuaban con clopidogrel 75 miligramos hasta el año o hasta los 5 años, primer análisis al año, y el grupo con DAP convencional donde un mes con doble terapia que seguía con clopidogrel aspirina. Excluían a los pacientes que iban a ser anticoagulados, que tenían ser anticoagulados, o los pacientes que tenían habían tenido hemorragia intracraneal o que tienen alguna complicación intrahospitalaria. Las características de la aprobación más importantes, el 56% tenían infarto con supra del nivel del ST, un 20% sin supra y 24% con angina estable, el 3,2% estaba en CLIP 4
y 4% usó balón de contraposición, 6% infarto previo, 11% angioplastia previa. El punto final primario, muerte cardiovascular, infarto, ACV, stent, trombosis, sangrado mayor y menor. El punto final primario nos dio para muerte cardiovascular, infarto, ACV, sangrado, TIMI, no fue significativo. El punto final secundario cardiovascular, muerte cardiovascular, infarto, ACV, tampoco dio positivo. Sí dio beneficio en cuanto al sangrado, hubo una reducción de sangrado. Resultados al año, no hubo diferencias en la muerte, no hubo diferencias en muerte cardiovascular, sí hubo un incremento significativo en infarto, no lo hubo en ACV y hubo una reducción significativa en sangrado. Como conclusión, DAP de un mes seguido de clopidogrel en monoterapia durante 11 meses no cumplió los criterios de no inferioridad en comparación con el DAP de 12 meses de duración estándar. El estudio fue realizado en el este asiático, la tolerancia y respuesta de los P2 es distinta, y los pacientes incluidos fueron de verdadero alto riesgo isquémico. Esos son los datos más importantes de este estudio. MasterDAP. MasterDAP. Sabemos que en los pacientes post-angioplastia con alto riesgo de sangrado no hay una gran evidencia a favor de la terapia doble antiagregante ultra. Los pacientes, evaluamos el riesgo de sangrado de los pacientes con un score, como por ejemplo el PRECIS-DAP, donde vamos a utilizar algunas variables características del paciente para establecer el riesgo de sangrado. Un score mayor o igual a 25 va a dar a favor de un esquema corto de doble integración. El MasterDAP, dirigido por Valgimigli colaboradores, tuvo como objetivo evaluar la terapia antiplaquetaria abreviada comparada con el tratamiento estándar en pacientes post-ATC con stent liberadores de sirlimo con polímero biodegradable. Es un estudio multicéntrico, randomizado abierto de no inferioridad con análisis secuencial de superioridad. Los criterios de inclusión fueron enfermedad coronaria crónica o aguda, ATC a más de una lesión con stent de polímero biodegradable Ultimaster, sin lesiones residuales en plan de tratar y mayor a un criterio de alto riesgo sangrado, y los criterios de exclusión implante de otro tipo de stent en los últimos 6 meses y tratamiento de stent restenosis o stent trombosis. Características relevantes de la población. El tiempo medio de DAPT en el grupo abreviado 34 días. El tiempo medio de DAPT en el grupo estándar 193 días. Fíjese la presentación clínica de los pacientes. El 40% tenía angina crónica estable, el 10,7% tenía isquemia silente, el 26% tenía infarto sin ST y el 12% tenía infarto con ST. El PRECIS-DAP en el grupo abreviado era de 26,8, el grupo estándar era de 26,8. ¿Cómo era el protocolo? El grupo abreviado usaba DAP por un mes. En verdad, el paciente se lo randomizaba a los 30 o 44 días de haber sido angioplastiado. Ahí se lo seleccionaba y al que le tocaba el grupo abreviado se le suspendía la doble antiagregación y continuaba con un antiagregante solo, salvo que tuviese que estar anticoagulado, y entonces se mantenía la antiagregación individual más la anticoagulación por 6 meses. En el grupo de terapia convencional, el DAP se mantenía hasta finalizar el estudio, o si tenías anticoagulado, era DAP más el triple terapia en realidad, más el anticoagulante, hasta cumplir los 6 meses, y ahí queda con simple antiagregante más el anticoagulante. El punto final primario era eventos clínicos adversos netos, muerte, infarto, ACV o sangrado mayor, eventos adversos cardíacos o cerebrales como muerte, infarto o ACV, y sangrado mayor o no mayor clínicamente significante relevante. Es un estudio de no inferioridad y el punto final cardiovascular neto le dio favorable para no inferioridad. Lo mismo para los puntos mayores cardíacos y cerebrales, a expensas de superioridad en la reducción de sangrado. Como conclusión, el ensayo MasterDAP mostró que la terapia antiplaquetaria abreviada no era inferior a la terapia antiplaquetaria estándar con respecto a los eventos clínicos adversos netos. Pero ojo, hay que tener en cuenta este dato.
El beneficio fue observado en pacientes que fueron tratados con stent Ultimaster de terumo con polímero biodegradable liberador de cirulismo. Justamente era la exclusión haber sido tratado con otro tipo de stent. Por lo tanto, esta recomendación no se puede generalizar para todos los demás tipos de stent. El Tomahawk. Las causas, tenemos muertes, paros cardíacos intra y extrahospitalarios. La mayoría de la bibliografía habla o de los estudios son sobre los pacientes extrahospitalarios. Las causas de paro cardíaco extrahospitalario son el 61% cardiovasculares, el 36% no cardiovasculares y un 2-3% de causas inexplicables. Y dentro de los cardiovasculares, el 82% son de origen isquémico. Ya el COAC en 2019 había evaluado la angiografía en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario recuperado con ritmo chocable en electrocardiograma y sin elevación del segmento ST. La angiografía inmediata versus diferida no fue superior en sobrevida a 90 días. El estudio Tomahawk con Desch y colaboradores tuvo como objetivo evaluar la angiografía coronaria temprana en comparación con el manejo inicial de cuidados intensivos con la angiografía coronaria selectiva tardía en pacientes que sufrieron un paro cardíaco extrahospitalario de posible origen coronario. Los criterios de inclusión fueron personas de más de 30 años con un paro extrahospitalario recuperado, sin elevación del ST en el electro, ritmo chocable y no. Entonces, pacientes con paro extrahospitalario recuperados sin elevación de ST en el electrocardiograma fueron 530 pacientes, se randomizaron 263 angiografía inmediata, llegaban al centro de salud e iban inmediatamente al cateterismo, versus los pacientes que iban a hacer una angiografía diferida, otros 265 pacientes que tenían una primera etapa en la terapia, donde se descartaban otros problemas que hayan llevado al paro, y después de las 24 horas se sometía a un catéter. Como punto final primario, muerte a 30 días, puntos secundarios de eficacia, infarto 30 días, defecto neurológico severo 30 días, muerte o defecto neurológico severo 30 días, días de estadía en ICU, valores de SAPS-2, rehospitalización exponencial cardíaca 30 días, pico de enzimas cardíacas y puntos secundarios de seguridad, sangrado moderado severo, ACV, insuficiencia renal con requerimiento de diálisis. Las características destacadas de la población, su edad promedio de 69 años, 91% fueron presenciados, el 52% tenían ritmo chocable, el tiempo hasta el inicio de RCP fue de 2 minutos, el tiempo promedio hasta recuperación de ritmo fue de 15 minutos, el Glasgow al ingreso hospitalario fue de 3 y la FEI promedio fue de 45%. Fíjense el tiempo que se demoró entre el que el paciente tuvo el paro cardíaco hasta que llega a hemodinamia. En el grupo de tratamiento inmediato fue de 2,9 horas y en el grupo de angiografía demorada o selectiva fue de 46-47 horas. Como punto final combinado, no hubo diferencias. La muerte a 30 días CCG inmediata fue del 54%, contra una CCG electiva diferida fue del 46%. El punto final secundario combinado de muerte de deterioro neurológico severo, la CCG inmediata tuvo un 64,3% contra la CCG electiva diferida con un 55,6%. En ninguno de los análisis de cohortes demostró beneficio de la angiografía inmediata. Como conclusión, entre los pacientes con PCR extrahospitalaria de origen posible origen coronario, una estrategia de CCG temprana no fue beneficiosa en comparación con el manejo inicial de cuidados intensivos con la angiografía coronaria selectiva retardada. La angiografía coronaria temprana no mejoró la supervivencia de los 30 días, ni la muerte, ni el déficit neurológico severo. Sabemos muy bien que los ritmos chocables de B, FB tienen mayor vínculo con la enfermedad coronaria. El COAPT ya había demostrado que en esos pacientes no tenía beneficio. Y vamos por último al ACST. Las recomendaciones actuales de manejo de estenosis asintomáticas dicen, estas son las guías europeas, que en pacientes que tienen un riesgo adecuado a ser sometidos a una intervención y tienen una estenosis artiria de asintomática de 60-99% y que además tienen presencia de algún cuadro, de algún dato clínico más que genere riesgo y que el riesgo del procedimiento sea menor al 3% y una sobrevida de más de 5 años, es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B.
En pacientes sintomáticos que tienen alto riesgo para cirugía y que tienen una estenosis aórtica severa, 60-99% de estenosis, que se asocia además a algún dato clínico o imaginológico de riesgo, se podría evaluar la angioplastia carotidia, siempre y cuando el riesgo de stroke o muerte por el procedimiento sea menor a 3 y el paciente tiene una expectativa de vida mayor a 5 años. En este caso la recomendación es 2A y nivel de evidencia B. Y en los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico adecuado y tienen una estenosis carótida, de severa de 60-99% y presentan algún dato clínico o imaginológico de riesgo, la angioplastia podría ser una alternativa a la cirugía siempre y cuando el riesgo periprocedimiento para muerte o stroke sea menor al 3% y la expectativa de vida del paciente sea mayor a 5 años. Tiene una recomendación 2B, nivel de evidencia B. Cuando hablamos de criterios que suman clínicos e imágenes que suman la posibilidad de riesgo de ACV, una estenosis carotidia asintomática, tenemos a nivel clínico un AIT o ACV contralateral, a nivel de imágenes cerebrales, infartos silentes ipsilaterales, a nivel del ultrasonido, una progresión de la estenosis más del 20%, la presencia de hits en el Doppler transcranial, una reserva de la vasculatura cerebral alterada, placas muy grandes, placas ecolucentes o una hipoecogénico a nivel de la placa. Y también podemos ver hemorragia intraplaca o un core lipídico necrótico en la resonancia magnética. El ACST-2 de Alison Halliday tuvo como objetivo evaluar los beneficios a largo plazo de la angioplastia versus endoprótesis en la estenosis carotidia asintomática. Es un estudio randomizado, paralelo, ingresaban pacientes con estenosis carotidia severa que podían recibir angioplastia o endoptectomía. Como criterios de inclusión, estenosis mayor a 60%, unilateral medida por ecografía, y luego de la ecografía era evaluado por tomografía o resonancia. Criterios de exclusión: AIT o ACV en los últimos 6 meses, no apto para alguna de las dos técnicas, procedimiento de alto riesgo de embolia cardiogénica y otra condición clínica. Como punto final primario, muerte secuela neurológica discapacitante dentro de los 30 días. Y fijémonos, veamos los puntos finales. No hubo diferencias con respecto a secuelas neurológicas discapacitantes ni en ningún otro de los no hay diferencias estadísticamente significativas en el punto final combinado de muerte o trastornos neurológicos severos, de ACV no vinculado al procedimiento que sea fatal o discapacitante. No hubo diferencias en muerte periprocedimiento o ACV o en ACV periprocedimiento, no sin vinculación con el periprocedimiento. Como conclusión, los pacientes con estenosis carotidia severa asintomática, la angioplastia fue segura. Se asoció con baja incidencia de muerte durante el procedimiento, accidente cerebrovascular incapacitante entre los 30 días y fue similar a incidencia de endardectomía. La muerte por procedimiento o el ACV incapacitante entre los 5 años también fue similar entre los grupos de tratamiento. Como comentario de este estudio, vemos que si bien no hubo gran tasa de ACVs, no hubo diferencias en los ACVs fatales o discapacitantes, hubo una gran cantidad de eventos, teniendo en cuenta que son pacientes asintomáticos. Y en este estudio lo que nos falta es un grupo de tratamiento médico para ver cuál hubiese sido realmente la evolución de esta gente si no era intervenida. Bueno, esto fue un breve resumen de los 6 trabajos presentados y seleccionados del Congreso Europeo 2021. Muchas gracias. Hasta luego.